Y hoy vamos a ver los límites por factorización. Hay momentos en que yo no puedo sustituir de manera directa para calcular el límite. ¿Por qué razón? Porque si yo sustituyo, en la parte del denominador aparece un 0 y la función se indetermina. Y entonces ya no puedo calcularlo, ¿sí? Ya no puedo obtener un valor. La opción que tenemos en este caso es la factorización para tratar de eliminar esa indeterminación, ¿sí? Entonces vamos a partir de este ejemplo muy sencillito, donde me pide el límite de x cuadrada menos 25 entre x menos 5 cuando x tiende a 5. Inmediatamente podemos ver que si yo sustituyo la x por el 5, en la parte inferior me aparece un 0. Entonces lo que voy a hacer es tratar de eliminar esta indeterminación que se genera con la división entre 0 a través de la factorización. Yo voy a factorizar ya sea en el numerador o en el denominador, tratando de que reduciendo factores iguales, yo logre eliminar ese 0 que me queda en la parte inferior, ¿sí? De tal forma que, bueno, si observamos en este ejercicio, en la parte del numerador, lo que tenemos es una diferencia de cuadrados. Este primer término es cuadrado, el segundo término también es un cuadrado y se están restando. Esto tiene como factorización un producto notable que se llama el producto de binomios conjugados. ¿Cuáles son los binomios conjugados? Los binomios conjugados son dos binomios que tienen los mismos elementos, pero tienen la única diferencia en un signo. De manera tal que esta diferencia de cuadrados yo la puedo factorizar así. ¿Qué elementos van a conformar los binomios? La raíz del primer término, la raíz del segundo término. La diferencia que va a existir entre ellos radica únicamente en el signo. Uno será positivo y otro será negativo. Podemos ver que al hacer esto, me aparecieron ya un factor igual arriba, que es x menos 5, al factor que tenemos abajo, x menos 5. Entonces, al ser factores, yo puedo simplificarlos y me quedará únicamente el límite de x más 5. Por tanto, haciendo la sustitución directa, ahora sí me queda 5 más 5 y el valor del límite es entonces 10. ¿Sí? Expresando completo desde el inicio de la función sería que el límite de toda esta función es igual a 10. Siguiente ejemplo. Tenemos esta expresión donde inmediatamente por sustitución directa vemos que no es posible hacerlo, puesto que se indetermina, ¿sí? Recuerden que no nos puede quedar 0 abajo. Si observo en la parte inferior del ejercicio, está en su mínima expresión, no puedo hacer nada, pero en la parte superior tengo x a la cuarta y luego menos 81. Estos dos elementos son cuadrados, tienen raíz cuadrada y se están restando. Entonces es una diferencia de cuadrados que yo puedo factorizar, ¿sí? Vamos a tratar de eliminar la indeterminación factorizando el numerador en este caso. Como es diferencia de cuadrados, como decía yo, bueno, raíz de x cuarta es x cuadrada y raíz de 81 es 9. La diferencia solamente es en el signo. Veo que esta factorización aún no me sirve porque no es igual a lo de abajo, no puedo simplificar, pero si nos fijamos bien, este primer factor
sigue siendo una diferencia de cuadrados, puesto que x cuadrada tiene raíz, 9 tiene raíz y se están restando. Entonces, lo puedo factorizar. Aquí simplemente copié el mismo ejercicio ahora para no perdernos. Este primer término de acá, este primer factor, lo vamos a convertir en el producto de binomios conjugados. Y entonces me va a quedar así, x menos 3 por x más 3, que es la factorización de este primer binomio, por el segundo binomio que no le hago nada, ese no le puedo hacer nada, lo dejo así, entre x menos 3. Y observamos que ahora sí ya tengo un factor arriba que es igual al factor de abajo. Entonces, ya puedo simplificar. Y al simplificar, pues me queda únicamente esto, x más 3 por x cuadrada más 9. Ya puedo hacer la sustitución directa. Y entonces tenemos 3 más 3 por 9 más 9, porque 3 al cuadrado es 9, ¿sí? Recuerden que al momento de sustituir ya no escribimos el límite, ¿sí? Entonces vamos a tener 6 por 18. Lo que quiere decir que entonces el límite de la función cuando x tiende a 3 es 6 por 18, 108. ¿Sí? ¿Qué nos muestra este ejemplo? Que puedo factorizar incluso más de una vez hasta que logremos el objetivo de encontrar factores iguales en el numerador y en el denominador. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, entonces continuamos. Aquí el objetivo de este tema es que trabajando nosotros con nuestro límite, podemos convertirlo en un ejercicio de sustitución directa. Ese es el objetivo, ¿sí? La factorización, bueno, pues vamos a recordar diferentes procesos de factorización que ustedes ya habían visto en álgebra de primer semestre y que vieron también en la secundaria en diferentes momentos. Entonces vamos a recordar simplemente estos diferentes modos de factorizar para poder resolver los ejercicios por sustitución directa. Este ejemplo 3 me muestra un ejercicio donde vemos directamente que no se puede hacer la sustitución porque se indetermina, pero en la parte superior ya no tengo diferencia de cuadrados. Lo que tengo es un binomio, pero observo que hay un término común en cada elemento. ¿Cuál es el término común? La x. Entonces puedo factorizar ese factor común, ¿sí? Y mi ejercicio se va a transformar de esta manera. Observen que si yo multiplico x por x me da x cuadrada, y si multiplico x por menos 2 me da menos 2x. Entonces, hemos factorizado una x del numerador, y con ello me apareció x menos 2, que es igual al x menos 2 del denominador. Entonces, podemos simplificar, factor arriba, factor abajo, y mi ejercicio me queda simplemente como el límite de x cuando x tiende a 2. De modo que haciendo la sustitución, pues mi límite vale 2. ¿Sí? Y con esto, bueno, hemos visto ya un ejemplo donde la factorización ya no es una diferencia de cuadrados, sino simplemente es una factorización con término común. Vamos a ver otro tipo de ejemplo. Este ejercicio me presenta una función con más elementos.
De igual forma, notamos que no podemos sustituir directamente porque se indetermina. Y en la parte superior lo que tenemos es un trinomio. Si recordamos un poquito, esto de aquí es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo lo sé? Ahorita vamos a ver cómo comprobarlo. Cuando es un trinomio cuadrado perfecto, mi factorización es la de un binomio al cuadrado, ¿sí? Entonces, este binomio al cuadrado lo vamos a factorizar de la siguiente manera. La raíz del primer término y la raíz del tercer término. El signo que le vamos a poner es del término central. Y el mismo binomio lo escribimos dos veces, puesto que es un binomio al cuadrado. Pero no hemos comprobado si esto es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo hacerlo? Vamos a multiplicar estos dos elementos, x por menos 2, y me va a quedar menos 2x. Hacemos el doble producto, o sea, lo multiplicamos por 2, y menos 2x por 2 me queda menos 4x. Y vemos que coincide con el término central, lo que quiere decir que entonces sí se cumple que este sea un trinomio cuadrado perfecto. Quiere decir que esta factorización es correcta. Tenemos entonces factor igual arriba y factor igual abajo. Podemos simplificar y simplificando los factores iguales, mi ejercicio se reduce al límite de x menos 2 cuando x tiende a 2. Entonces, al hacer la sustitución, me queda 2 menos 2 y mi límite vale 0. ¿Sí? Recuerden que no es lo mismo que el límite valga 0 a que el límite no exista. ¿Ok? ¿Qué quiere decir que el límite vale 0? Pues que está sobre el eje X. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Continuamos. Para este siguiente ejemplo, vamos a notar que la expresión de grado superior ahora está en la parte de abajo. Y de la misma manera, si yo sustituyo el 3, me va a quedar 9 menos 9 se hace 0. Entonces no me sirve, no puedo resolver de esta manera. Pero en la parte de abajo, observo que tengo una diferencia de cuadrados. Entonces esa la puedo factorizar. Recordemos nuevamente que la factorización de la diferencia de cuadrados es el producto de binomios conjugados. Entonces, mis binomios conjugados me quedan así. X menos 3 por X más 3 son las raíces de la diferencia de cuadrados y difieren en un sí. Vemos que tengo un factor arriba igual a un factor de abajo. Quiere decir que puedo simplificar y mi ejercicio se reduce y me queda solamente 1 entre X más 3. Ya puedo sustituir. Al sustituir me va a quedar 1 entre 3 más 3 igual a un sexto. ¿Sí? Atención con esto. Al momento de simplificar, arriba pareciera que no queda nada. Y hay un error recurrente que cometen, que cuando esto pasa, el factor que queda abajo lo escriben aquí arriba, como si fuera el límite, la función, ¿sí? Y no es así. X menos 3 es como si estuviera multiplicando aquí al 1, ¿ok?
Entonces, si el x menos 3 está abajo, el x menos 3 se queda abajo. Yo no lo puedo subir nada más porque sí. Se los menciono, insisto, porque este es un error recurrente y se trata de que ustedes eviten cometer, ¿sí? Que eviten cometer este error. Entonces, este ejemplo nos muestra que la factorización también puede realizarse en la parte inferior del ejercicio. Pasemos al siguiente ejemplo. Este ejercicio también tiene un trinomio en la parte superior, pero pues dado que el tercer término no tiene raíz, ya desde ahí sé que no es un trinomio cuadrado perfecto. También vemos que no podemos hacerlo por sustitución directa, pues se indetermina en la parte de abajo. De manera que mi opción es factorizar este trinomio, la parte superior, y para factorizarlo vamos a hacerlo hallando dos números que al multiplicarse me den el menos 3 y que al sumarse me den el menos 2. ¿Sí? Entonces vamos a hallar estas cantidades y resulta que son las siguientes: menos 3 y 1. Si yo multiplico menos 3 por 1, me da menos 3. Pero si yo sumo menos 3 más 1, menos 2. Entonces, ya encontré un factor igual en el numerador y un factor igual en el denominador que puedo simplificar, ¿sí? Si yo simplifico estos dos, mi ejercicio entonces se va a reducir a el límite cuando x tiende a 3 de x más 1. Entonces vemos que este límite ahora sí lo puedo resolver por sustitución directa, donde me queda solamente 3 más 1 igual 4. Quiere decir que el límite de la función cuando x tiende a 3 vale 4. ¿Sí? Recordemos que el objeto de la factorización es reducir los ejercicios para que se puedan resolver mediante la sustitución directa. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Vamos a ver este ejemplo. En este otro ejemplo, vamos a notar que tanto en el numerador como el denominador encontramos funciones de grado 2, lo que quiere decir que puedo factorizar tanto arriba como abajo. Puedo factorizar arriba y abajo. Si yo sustituyo directamente, me queda 9 menos 9, 0 en la parte de abajo, no se puede. Entonces, me veo forzado a factorizar. Lógicamente es más fácil factorizar que empezar a buscar las aproximaciones y estudiar el comportamiento de la función, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar con ambas expresiones. En la parte de abajo es claro que tenemos una diferencia de cuadrados. Y ya recordamos varias veces que la factorización de la diferencia de cuadrados es un producto de binomios conjugados. ¿Sí? Ahora, en la parte de arriba lo que tenemos es un trinomio que no es un trinomio cuadrado perfecto. Si se acuerdan, es justamente el trinomio del ejemplo anterior. O sea que vamos a buscar los números que al multiplicarse me den menos 3 y que al sumarse me den menos 2 para conformar nuestros binomios. ¿Sí? Entonces, hallando estos números que sumados nos dan menos 2 y multiplicados menos 3, pues vamos a formar los binomios de esta manera, ¿sí?
ponemos la raíz del x cuadrada, que es x en ambos binomios, y luego los números que serían menos 3 y 1. Menos 3 por 1 es menos 3. Menos 3 más 1 es menos 2, que es el del centro. Entonces ya tengo factorizada la parte del numerador. Ahora en el denominador es una diferencia de cuadrados. Recuerden que los binomios los formamos con las raíces de cada uno. Entonces raíz de x cuadrada es x, raíz de 9 es 3. Y escribimos el otro binomio igual. A uno le ponemos signo negativo y a otro le ponemos signo positivo, ¿sí? Y de esta manera ya tengo factorizado ambos elementos de mi división, ¿sí? El objetivo ya se cumplió porque veo que hay un factor igual arriba a un factor de abajo, que son los que puedo simplificar, de manera que entonces me va a quedar solamente el límite cuando x tiende a 3 de x más 1 entre x más 3. Ya puedo ahora sí sustituir porque ya no se va a indeterminar y me va a quedar entonces 3 más 1 entre 3 más 3. O sea, 4/6. Simplificando esta expresión, me queda entonces que el límite es igual a 2/3. Entonces, en este ejemplo, estamos notando que la factorización podemos hacerla tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo al mismo tiempo, ¿sí? ¿De qué va a depender? Del grado que tenga mi función. Tenemos otro ejemplo similar, donde en ambos casos tenemos un grado 2, o sea que tenemos que factorizar en ambos lados. En la parte de arriba notamos que, bueno, vamos a factorizarlo y comprobar si es el trinomio cuadrado perfecto. Abajo seguimos teniendo la diferencia de cuadrados, entonces, como no podemos hacerlo por sustitución, vamos a factorizar. Intentamos factorizar como si fuera trinomio cuadrado perfecto, dado que el 9 sí tiene raíz, ¿no? Entonces raíz de x cuadrada es x y raíz de 9 es 3. Ahora vamos a comprobar si nos da el término central. X por menos 3 es menos 3x. Su doble producto sería entonces menos 6x. Y vemos que efectivamente coincide con el término central. Luego entonces sí es un trinomio cuadrado perfecto y esta factorización en binomio al cuadrado es correcta, ¿sí? Ya tenemos el de arriba, vamos al de abajo. El de abajo es la diferencia de cuadrados. Y volvemos a recordar que los binomios los conformamos con las raíces de cada uno de estos elementos. Entonces, raíz de x cuadrada es x, raíz de 9 es 3. El otro binomio se forma con los mismos elementos, pero la diferencia es solamente en el signo, ¿sí? Entonces tenemos la diferencia en el signo y el producto de binomios conjugados que hace que aparezcan factores iguales arriba y abajo. Vamos a simplificar uno de arriba con uno de abajo, los que son iguales, y mi ejercicio ya se redujo, ahora sí, al límite cuando x tiende a 3 de x menos 3 entre x más 3. Lo que quiere decir que entonces, al sustituir, me va a quedar 3 menos 3 entre 3 más 3. O lo que es lo mismo, 0 entre 6 igual a 0. No nos espantemos si el límite me da 0. Eso es posible y es válido. Recuerden que sí podemos tener 0 arriba, donde no podemos tener 0 es abajo, ¿sí? ¿Qué quiere decir que el límite valga 0? Pues que justamente el límite está sobre el eje X.
Bien, tenemos ahora otro ejemplo. Lo mismo, ¿verdad? Donde tenemos que factorizar tanto arriba como abajo. Pero antes de factorizar, como son dos trinomios, vamos a comprobar si no lo puedo hacer directamente. Aquí ya no es visible a simple vista, tenemos que sustituir. 3 al cuadrado es 9, menos 2 por 3 es 6, menos 6 y menos 3. Entonces, menos 6, menos 3, menos 9. 9 menos 9 es 0, entonces sí, se vuelve 0 el denominador, lo que hace que se indetermine. ¿Ok? Me obliga a factorizar. Entonces, vamos a factorizar. Tenemos que analizar por separado cada uno de los trinomios. Arriba, si hacemos un poquito de memoria, pues es el trinomio cuadrado perfecto del ejercicio anterior. Y abajo, pues también es un trinomio que ya hemos trabajado antes en otros ejemplos. No es un trinomio cuadrado perfecto, pero lo vamos a factorizar buscando los números que al multiplicarse me den este tercer término y al sumarse me den el término central. Entonces, ¿cuáles son esos números? Para el binomio al cuadrado, la raíz de x y la raíz de 9. Entonces sería x menos 3 por x menos 3, recordando que el signo lo tomamos del término central. Y para el trinomio de abajo, pues son los números que multiplicados me dan menos 3, en este caso menos 3 por menos 1, y que sumados menos 3 más 1 me da menos 2. ¿Sí? Esto hace que tenga factor igual arriba y abajo, que puedo simplificar y reducir mi ejercicio al límite de x menos 3 entre x más 1 cuando x tiende a 3. Entonces, haciendo la sustitución directa, me queda 3 menos 3 entre 3 más 1, 0 entre 4. O sea que el límite de nuevo vale 0. Bueno, vamos a pasar a nuestro último ejemplo. Y vamos a observar con atención este ejercicio. A simple vista no se puede resolver por sustitución. 2 menos 2 se vuelve 0, ¿verdad? Pero observen que en la parte de arriba este trinomio tiene algo especial porque este número ya no es 1. Este coeficiente que acompaña al término cuadrático ya no es 1. ¿Sí? Entonces, una manera sencilla en que podemos hallar los factores de este trinomio es recurriendo a la fórmula general. Entonces, vamos a utilizar la fórmula general para resolver esta ecuación. Lo vamos a convertir en una ecuación y a partir de ello hallar o identificar incluso si es factorizable o no. La fórmula general, recuerden que es esta, menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac, todo dividido entre 2 veces a. A, b y c, recordemos que son los coeficientes de cada uno de los términos de la ecuación cuadrática. Entonces, a vale 2, b vale menos 3 y c vale menos 2. Vamos a sustituir teniendo cuidado de respetar los signos y mi sustitución me va a quedar de esta forma. El menos de la fórmula ya está aquí. Luego la b vale menos 3, entonces me queda menos menos 3, más menos la raíz cuadrada de b que vale menos 3 al cuadrado, menos 4 por a que vale 2, por c que vale menos 2. Entre 2 veces a y la a vale 2. Vamos a realizar estas operaciones que tenemos aquí. Y entonces menos por menos se vuelve positivo el 3 de afuera.
más menos la raíz cuadrada. Menos 3 al cuadrado es 9. Menos por más, menos. Por menos, más. Entonces me queda positivo aquí adentro. 4 por 2, 8. Por 2, 16. De tal suerte que voy a tener 3 más menos la raíz de 25 entre 4. ¿Sí? Y aquí viene la parte importante. En este momento, yo voy a ver si la raíz es exacta. Si la raíz es exacta, puedo factorizar. Si no es exacta la raíz, no voy a poder factorizar porque me va a quedar con decimales y eso no, ya me indica que esto no es factorizable. Entonces, a partir de este punto, voy a dividir en dos partes para obtener dos valores de x. En una parte voy a utilizar el signo positivo y en la otra voy a utilizar el signo negativo. ¿Sí? Entonces, usando el signo negativo, me queda 3 más 5, que es la raíz de 25, entre 4. Es decir, 8 cuartos. Y esto es igual a 2. Quiere decir que x1 es igual a 2. Voy a igualar a 0 esta expresión. Entonces el 2 lo voy a pasar a restar a la x. Y me va a quedar x menos 2 igual a 0. Aquí ya le quité el subíndice, no le voy a poner el 1. ¿Por qué razón? Porque justamente esta expresión que está aquí, x menos 2, ya va a ser uno de los binomios que conforman mi factorización. El segundo lo vamos a obtener utilizando el signo negativo de la raíz cuadrada. Entonces me va a quedar 3 menos 5 entre 4. O sea, menos 2 cuartos. Simplifico y me va a quedar menos 1 entre 2. O sea que x2 es igual a menos 1 medio. El 2 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar a la x y el menos 1 pasa a sumar, que igual a 0. Entonces ya tengo estas dos expresiones que son los factores que estamos buscando, x menos 2 y 2x más 1. ¿Sí? Entonces, estos dos factores son los que vamos a utilizar para reemplazar el trinomio que resolvimos con la ecuación cuadrática. ¿Sí? De manera que mi ejercicio me queda así, x menos 2 por 2x más 1 entre x menos 2. Ya tengo factores iguales que puedo simplificar, de manera que mi límite se va a reducir a 2x más 1 cuando x tiende a 2. Y ya puedo sustituir directamente. Así tendré que 2 por 2 es 4, más 1. O sea que el límite vale 5. ¿Sí? Entonces el límite de toda mi función que teníamos al principio es igual a 5. ¿Alguna pregunta?